Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pulido Manzanilla y agradezco su preferencia al noticiero SP. El día de hoy hablaremos de la historia de México. Imaginen un vasto tapiz de volcanes y lagos donde en 1428 tres orgullosas ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Topcopan, unieron fuerzas para dar vida a la poderosa Triple Alianza, mientras sus señoríos vecinos conservaban su independencia o resistencia en guerrillas locales. Aquel núcleo mexicano tejía alianza y dominaba regiones enteras desde Mesoamérica. Casi un siglo después, en octubre de 1492, arribaron navegantes de un lejano continente llamado Europa. Trajeron barcos de madera y, sin quererlo, epidemias y codicia. Bajo el mando de Cortés, la asfixia de caída de Tenochtitlán en 1521 fue solo el preludio de la colonización de Oaxaca, Michoacán y más allá, donde el sistema de encomienda forzó a los indígenas en minas y haciendas, y nació un mosaico mestizo bajo el virreinato de la Nueva España. Siglos de gobierno novohispano, matizados por las reformas borbónicas y las evangelizaciones, terminaron de agrietarse cuando, en el amanecer del 17 de septiembre de 1810, el grito de Dolores encendió la llama independentista. Desde Hidalgo y Allende hasta Morelos y el ejército trigarante de Iturbide y Guerrero. Cada etapa, del Congreso de Chilpancingo al Plan de Iguala, fue un paso decisivo hacia la consumación de la independencia. El acto final, que el 28 de septiembre de 1821 selló el nacimiento de una nueva nación. En 1428 se constituyó la Triple Alianza mediante la unión de tres grandes ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Aunque en un inicio funcionaron como socios equitativos, pronto fue Tenochtitlán la que impuso su supremacía, convirtiéndose en el eje político, militar y económico del imperio. Bajo su liderazgo, las fuerzas aliadas expandieron su dominio sobre gran parte de Mesoamérica, hasta la llegada de los conquistadores españoles. Señoríos independientes. De forma paralela, existían diversos señoríos que nunca se incorporaron a la alianza. Cada uno contaba con su propio gobernante, ejército y tradiciones culturales. Algunos se aliaron voluntariamente con los mexicas para asegurar su protección o beneficios comerciales. Sin embargo, otros se mantuvieron en perpetua guerra contra Tenochtitlán y finalmente fueron sometidos y destruidos. La llegada de los europeos a América. El 12 de octubre de 1492, un grupo de navegantes procedentes de un lejano territorio llamado Europa desembarcó en las islas de las Bahamas. Entre ellos se encontraba Cristóbal Colón, quien el año siguiente regresó acompañado de más barcos para explorar las otras islas del Caribe, como Cuba, la Española, la actual Haití y República Dominicana, y la costa de Centro y Sudamérica. Al principio, las comunidades costeras acogieron con curiosidad y hospitalidad a los visitantes. Sin embargo, pronto descubrieron que no eran tan benevolentes como ellos pensaban. Comenzaron a esclavizar a los indígenas y a desarrollar una obsesión por el oro. Frente a los abusos y las enfermedades que trajeron los europeos, muchos pueblos se levantaron en armas y comenzaron violentas guerras contra ellos. En 1519 llegó Hernán Cortés a las costas de Veracruz, marcando el inicio de una nueva fase de conflictos cuyo desenlace cambiaría para siempre el destino de Tenochtitlán y de toda Mesoamérica. La caída de Tenochtitlán. En 1521, tras un cerco de 75 días, el ejército de Hernán Cortés y sus aliados indígenas logró someter a Tenochtitlán, poniendo fin a la conquista de México. Varios factores precipitaron la derrota mexica: la superioridad técnica y táctica de los españoles, la alianza de Cortés con pueblos rivales de los mexicas, la división interna del pueblo y la devastadora propagación de enfermedades traídas por los europeos. Durante el asedio, la población sufrió sed, hambre, brotes de viruela y epidemias. La acumulación de cadáveres en las calles agravó la pestilencia y el colapso del orden social. Una gran civilización fue destruida junto con sus templos y creencias. Moctezuma II, el último emperador mexica, jugó un papel crucial en este episodio. Capturado por los conquistadores, fue retenido como rehén y finalmente murió en circunstancias confusas, un símbolo de la caída de su pueblo ante la ambición española. La expansión de la conquista y la explotación de los indígenas. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles extendieron rápidamente su dominio hacia Oaxaca, Michoacán y Guatemala.
Aunque en la península de Yucatán, los mayas se alzaron en varias rebeliones para defender sus tierras y sus tradiciones. Sus esfuerzos fueron finalmente sofocados por la superioridad militar y alianzas de los conquistadores. Con cada nueva región conquistada, se instalaron expediciones y rutas de comunicación y consolidaron el control de la corona. La encomienda y otros sistemas de trabajo forzosos sometieron a los pueblos originarios a jornadas extenuantes en minas, haciendas y otras obras públicas. Al mismo tiempo, la llegada de los colonos, misioneros y comerciantes fue el germen de una sociedad mestiza que integró costumbres de indígenas, modelos españoles y aportes de otras culturas del Pacífico y el Atlántico. De este modo cayeron los grandes señoríos mayas, chichimecas y purépechas, entre muchos otros. Sin embargo, la resistencia nativa previvió en lenguas, ritos y formas de organización comunitarias, sentando las bases de la identidad novohispana que florecería durante los siglos siguientes. El virreinato de la Nueva España arrancó en 1565, cuando la corona española puso en México un virrey, que era como el jefe de todo territorio colonial. Él tomaba decisiones importantes y estaba respaldado por el Consejo de las Indias en España. Aquí en América había una audiencia que era tribunales y a la vez consejeros del virrey, más un montón de gobernantes de provincias, corregidores e intendentes que se encargaban de supervisar ciudades y regiones. Para que todo funcionara, el virrey trabajaba con su grupo de oficiales reales, como el contador, que manejaba las cuentas, el alguacil, que hacía cumplir las leyes y tenía que reportarles cada cierto tiempo a la corona. La iglesia jugaba un papel clave. Los frailes y los obispos no solo evangelizaban, sino que también ayudaban a controlar a la población. Y claro, no faltaban las flotas de galeones, que viajaban entre México y España llevando noticias, plata y productos coloniales. La economía de la Nueva España giraba sobre tres ejes: la minería, la plata de Zacatecas y Guanajuato hizo a España muy rica; la agricultura, grandes haciendas de maíz, caña de azúcar y algodón; el comercio, regulado por la Casa de Contratación en Sevilla. La sociedad era muy estratificada. Arriba estaban los peninsulares, nacidos en España, y los criollos, hijos de los españoles nacidos aquí. Luego mestizos, castas variadas, indígenas y personas de origen africano, cada grupo con sus propias reglas y restricciones. Así se mantuvo el orden colonial hasta 300 años hasta que llegó la independencia. Las reformas borbónicas. Al finales del siglo XVIII, los reyes borbones de España implementaron las reformas borbónicas para reforzar su control en la Nueva España. Entre los cambios administrativos más importantes estuvo la reducción del poder del rey. Ahora había nuevos intendentes, encargados de la recaudación de impuestos, justicia y fomento económico de cada región. Además, bajaron algunos impuestos reales, y por primera vez en siglos se impuso el libre comercio entre los puertos del Imperio Español, lo que permitió enviar mercancía directamente de Veracruz a puertos de Filipinas o Acapulco a Cádiz sin tener que pasar por Sevilla. De la independencia. Al principio del siglo XIX, en la Nueva España se respiraba un ambiente tenso. Muchos criollos sentían que los peninsulares acaparaban los puestos de poder y discriminaban a los nacidos en América, mientras que los indígenas y jornaleros soportaban jornadas de trabajo agotadoras en haciendas y minas. Además, las ideas de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la debilidad de España tras la invasión napoleónica encendieron la chispa. ¿Por qué no ser libres como las demás naciones? Así, la mezcla de desigualdad social y fervor ilustrado germinó la idea de independizarse de la corona. La llama se encendió en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo lanzó el famoso grito de Dolores, con voz firme desde la Labranza. Aunque su revuela no alcanzó las ciudades principales, Hidalgo marcó el inicio formal del movimiento y demostró que el pueblo común podía alzarse para reclamar justicia. Tras la captura y fusilamiento de Hidalgo, el mando pasó a Ignacio Allende y luego a José María Morelos.
Allende, un militar criollo, había ayudado a planear el levantamiento y aportó disciplina a las primeras batallas, pero fue detenido junto con Hidalgo. Morelos, sacerdote mestizo, organizó mejor el ejército y su gente y redactó Los sentimientos de la nación, donde postuló la independencia, la igualdad de todos los americanos y el fin de los privilegios. Gracias a la labor de estos líderes, el movimiento evolucionó de un alzamiento espontáneo a una lucha organizada que años después culminaría con la independencia de México. Tigrante entró triunfal en la Ciudad de México, donde fue aclamado por la población. Al día siguiente, el 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Palacio Nacional, documento que declaró formalmente la separación de España y dio por consumada la independencia de México. Cuando el cura Miguel Hidalgo lanzó el famoso Grito de Dolores, con voz firme llamó a campesinos indígenas a levantarse contra la mala gestión española. En pocos días reunió a miles de hombres armados solo con machetes, palos y herramientas de labranza. Aunque su revuelta no alcanzó las ciudades principales, Hidalgo marcó el inicio formal de un movimiento demostrando que el pueblo común podía alzarse para reclamar justicia. Tras la captura y fusilamiento de Hidalgo, el mando pasó a Ignacio Allende y luego a José María Morelos. Allende, un militar criollo, había ayudado a planear el levantamiento y aportó disciplina a las primeras batallas, pero fue detenido junto a Hidalgo. Morelos, sacerdote mestizo, organizó mejor el ejército y su gente y redactó Los sentimientos de la nación, donde postuló la independencia, la igualdad de todos los americanos y el fin de los privilegios. Gracias a la labor de estos, el movimiento evolucionó de un lanzamiento espontáneo a una lucha organizada, que años después culminaría con la independencia de México. La consumación de la independencia. El 24 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero proclamaron el Plan de Iguala, que establecía tres objetivos: la independencia absoluta de España, la unión de todos los mexicanos sin distinción social y la defensa de la religión católica. Este acuerdo político unió antiguos realistas e insurgentes bajo una misma bandera, poniendo fin a décadas de enfrentamientos y marcando la ruta para la formación de un México libre. Para garantizar el cumplimiento de ese plan, se creó el Ejército Tigrante, llamado así por sus tres garantías: religión, independencia y unión. Iturbide fue nombrado comandante, general y guerrero, jefe militar y insurgente, coordinados a unos 7,000 soldados, que marcharon en perfecta disciplina desde Puebla hacia la capital, mostrando el poder uniendo a los criollos, mestizos e indígenas. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México, donde fue aclamado por la población. Al día siguiente, el 28 de septiembre, se firmó la Acta de Independencia del Imperio Mexicano en el Palacio Nacional, documentando que declaró formalmente la separación de España.